Ok, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Digamos, no lo vimos, se los asigné una tarea, pero lo que quiero es como remarcar, resaltar una herramienta que va a utilizar y se va a utilizar bastante en esos argumentos de encontrar bases que simplifiquen la representación matricial de una transformación lineal. Entonces, vamos a empezar con recordando este criterio de diagonalización que ya hemos estudiado, ¿verdad? Que ya lo conocemos. Es uno tal vez de los más sencillos de aplicar, ¿verdad? Que es el siguiente. Vamos a, vamos a quitar esto un toque. Ajá, listo. Entonces, recordemos el siguiente resultado acerca de diagonalización. Entonces, si tengo una matriz cuadrada, ¿verdad? Si A es una matriz n por n, y yo conozco sus valores propios, entonces digamos que A tiene valores propios, eh, llamémoslos lambda 1 hasta lambda S. Entonces tenemos el siguiente criterio de diagonalización. A es diagonalizable una forma de verificar si la matriz es diagonalizable es calculando su polinomio característico, su polinomio mínimo, perdón, ¿verdad? Recuerdo, el polinomio característico en general no determina, no caracteriza si una matriz es o no es diagonalizable, pero su polinomio mínimo sí, ¿verdad? Entonces, una matriz es diagonalizable sí y solamente si el polinomio mínimo de A es realmente el mínimo que podría ser. ¿A qué me refiero con el mínimo que podría ser? Nosotros sabemos que los valores propios de A son raíces del polinomio mínimo. Entonces, el polinomio mínimo tiene que tener como factores, de nuevo por el teorema del factor, tiene que tener al menos, eso tiene que aparecer al menos en el polinomio mínimo. No puede aparecer ningún otro factor lineal y tampoco puede aparecer uno menos. O sea, no le puedo quitar, ¿verdad? Ustedes en la tarea demostraron que si yo le quito uno de esos factores lineales, ya no anula a la matriz. Y si le pongo un exponente a alguna de esas potencias, pues ya es más grande que este que estoy escribiendo. Entonces, el teorema, este criterio de diagonalización, me dice que una matriz es diagonalizable sí, solamente sí, su polinomio mínimo es un producto de factores lineales cuyas raíces son los valores propios. Entonces, este teorema me permite, ¿verdad? De cierta forma sencilla, ¿verdad? Porque yo puedo calcular este polinomio, evaluar la matriz, y si no es cero, eso quiere decir que la matriz, que ese no es el polinomio mínimo y por lo tanto no es diagonalizable. Entonces, si yo conozco los valores propios, realmente tengo un criterio que me permite determinar cuándo la matriz es o no es diagonalizable. Este teorema, bueno, como casi siempre en la matemática, un teorema, ¿verdad? Que es un sí solo sí, usualmente una dirección es sencilla y la otra pues es más complicada. En este caso, la dirección que es completamente inmediata, casi que no hay nada que hacer, es la dirección de izquierda a derecha. Si la matriz es diagonalizable, entonces este polinomio anula a la matriz y como no podemos quitarle ningún factor, tiene que ser el polinomio mínimo. Entonces esta es sencilla. La otra es la que yo les asigné como un ejercicio de la tarea y les pedí que hicieran un pequeño resumen de las herramientas, digamos, de los métodos o la idea detrás de esa demostración. Entonces, bueno, no he terminado de revisar la tarea. Creo que han hecho, digamos, han dado distintas demostraciones y yo me quisiera enfocar en una que, como les dije, tiene varios elementos que vamos a utilizar repetidas veces en otros criterios para encontrar representaciones sencillas de una matriz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer entonces, ¿verdad? Que el polinomio mínimo es este que está acá, ¿verdad? Se suponga que el polinomio mínimo de la matriz A
en efecto se factoriza como producto de factores lineales distintos y de alguna manera tenemos que probar que la matriz es diagonalizable. Note una cosa muy curiosa es que, digamos, esta factorización es un elemento, es un polinomio. Y lo que estamos diciendo es algo, una propiedad, ¿verdad? Como algebraica, ¿verdad? Este polinomio se factoriza como producto de factores lineales y a partir de esa condición algebraica yo tengo que deducir algo más geométrico. O sea, yo tengo que encontrar una base de escala n de vectores propios. Entonces, a partir de esa condición, de alguna forma tenemos que construir objetos geométricos. Tenemos que encontrar vectores propios. Entonces, la idea es encontrar suficientes vectores propios. Ok, de nuevo, ¿verdad? Hemos visto nosotros que hay transformaciones, hay matrices que no tienen suficientes vectores propios. Pero, dado que tiene valores propios, definitivamente tiene algunos. Lo que quiero probar es que son suficientes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para cada valor propio, ¿verdad? Para cada lambda, para cada i, ¿verdad? Desde 1 hasta s, voy a considerar todos los vectores propios asociados a lambda i. Entonces, considere, voy a llamarlo así, w sub i, el espacio o el subespacio vectorial de los valores propios asociados a cada lambda. Entonces, ¿quién es eso? Eso es el núcleo de a menos lambda i por la identidad. Pero cuando yo quiero buscar un vector propio asociado a lambda, realmente lo que calculo es este espacio vectorial y escojo una base, ¿verdad? Entonces, digamos que voy a llamar b sub i una base de este subespacio vectorial. Entonces, en el caso diagonal, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos probar? En el caso diagonal, uno lo que hace es que calcula cada uno de estos subespacios, a cada uno de estos le calcula una base y los pone juntas, ¿verdad? Y les pone juntas. Entonces, voy a llamar B el conjunto que obtengo al unir todas esas bases. B sub S. Esto es un conjunto linealmente independiente, eso ya lo hemos demostrado en varias ocasiones. Es un conjunto linealmente independiente. Si usted toma vectores propios asociados a valores propios distintos, obtenemos un conjunto linealmente, sí, los vectores propios asociados son linealmente independientes. Pregunta, ¿será este conjunto una base del espacio vectorial? Digamos, en este caso estamos tomando escala n, ¿verdad? Estamos multiplicando por una matriz. ¿Será este conjunto que se forma uniendo todos los vectores propios, digamos, un conjunto linealmente independiente de vectores propios que generan cada uno de estos espacios propios una base de total, ¿verdad? Si la respuesta es que sí, pues entonces la matriz sería diagonalizable, ¿verdad? Es lo que quiero mostrar. Entonces, ¿será este conjunto que estoy formando una base del espacio total? Bueno, eso es lo que quiero probar, ¿verdad? La respuesta, esperemos, ¿verdad? Nosotros esperamos que la respuesta es que sí. Entonces, ¿qué es lo que me impide afirmar, qué es lo que me impide decir con certeza si es o no base? Ya sé que es linealmente independiente. Entonces, si quiero probar que es base, ocupo otra propiedad. ¿Qué sería que me falta? Esta pregunta es equivalente a la pregunta que si B es un conjunto generador, ¿verdad? Porque ya es linealmente independiente. Entonces, lo que tendríamos que demostrar, si queremos probar que es base, es si es un conjunto generador. Entonces, tal vez tenemos que B, bueno, de hecho, tal vez antes de hacer esto, ¿verdad? Perdón. La matriz A es diagonalizable, A es diagonalizable. Esto es por definición, ¿verdad? Aquí no estoy probando nada en absoluto, ¿verdad? Esto por definición es decir, es afirmar que ese conjunto es una base.
Dado que es linealmente independiente, que sea base sería equivalente a decir que ese conjunto genera. Bueno, por definición, decir que ese conjunto genera es la afirmación de que todo elemento, todo V, que pertenece al espacio ambiente, es combinación lineal de los elementos de esta base. Ahora, esta base es una unión. Entonces, quiere decir que es combinación lineal de elementos de WI. ¿No? Los elementos de esta base, de este conjunto que estoy formando, es la unión de varios generadores de los W sub I. Entonces, esto quiere decir que yo quiero expresar un elemento arbitrario del espacio vectorial como una suma de elementos donde cada elemento pertenece a uno de estos subespacios, donde este W sub I pertenece al espacio propio asociado a lambda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, probar que la matriz es diagonalizable, que es lo que quiero probar, es equivalente a probar esta condición. Todo elemento del espacio vectorial se puede representar como alguna suma de donde cada sumando pertenece a uno de estos subespacios. ¿Está bien? Tal vez tal vez para contestar la pregunta que hizo la compañera, note, esto es una observación que va a ser relevante más adelante, note que cada W sub I es A invariante. ¿Qué quiere decir esto? Si usted agarra un elemento que vive en ese espacio vectorial, voy a llamarlo simplemente W, si usted agarra un elemento que vive, digamos, en W1, ¿qué quiere decir que viva en W1? Quiere decir que W es suma de vectores propios asociados a, en este caso, a lambda 1, ¿verdad? Este es el conjunto de todos los vectores propios asociados a ese lambda. Si usted multiplica por A, y si usted multiplica por A, digamos que este elemento, la multiplicación distribuye respecto de la suma vectorial. Entonces, si usted multiplica por A, ¿qué va a obtener? Va a obtener una suma ¿de qué? De múltiplos de vectores propios de A. Bueno, vectores propios de digamos, te voy a decir, ¿verdad? Si, vamos a ver, si V es un vector, así, si A por V es lambda U por V, ¿verdad? Si V es un vector propio asociado a lambda V, entonces, si yo multiplico por A, obtengo otro vector propio, o sea, otro elemento de ese conjunto. Entonces, eso es lo que quiere decir que el conjunto es A invariante. Al multiplicar por A, obtengo elementos del mismo conjunto del cual yo partí. Ok, entonces, esto es lo que queremos demostrar, que yo puedo expresar un elemento arbitrario del espacio vectorial como una suma de elementos de estos subespacios. Ahora, ¿qué tendrá que ver esto con la hipótesis? De nuevo, la hipótesis es una condición, una hoja, ¿verdad? La hipótesis es una condición algebraica que me da información acerca de este polinomio. Entonces, de cierta manera, yo tengo que encontrar vectores que cumplan con lo pedido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y esta es una idea pues, bastante ingeniosa, es tomar el polinomio mínimo, ahora recordemos cuál es el polinomio mínimo,
esta idea es bastante ingeniosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a definir para cada uno de los valores propios, voy a agarrar un polinomio que va a ser el polinomio mínimo, o sea, este producto que está arriba, y quitarle un factor. ¿Okay? Entonces, estoy creando un polinomio de grado menor. Este polinomio tiene grado S, ese tiene polinomio, grado, perdón, grado S menos 1. Entonces, estoy creando un polinomio de grado más pequeño, quitándole uno de esos factores. ¿Qué satisface este polinomio? Ese polinomio satisface que si yo en ese polinomio evalúo uno de los valores propios distinto del que le quité, obtengo 0. ¿Verdad? Porque si yo le quité x menos lambda i, por aquí está x menos lambda j. Y si yo evalúo en lambda j, pues voy a tener 0. ¿Y qué pasa si yo evalúo en el lambda que le quité? Bueno, de fijo voy a obtener un número que es distinto de 0. ¿Verdad? Porque yo le quité el único factor que vale 0 al sustituir en lambda i. Entonces, si yo evalúo ese polinomio en ese valor, no obtengo 0. Y como estamos trabajando sobre un cuerpo, yo podría dividir, o sea, multiplicar es lo mismo, ¿verdad? Yo podría multiplicar por alguna constante de forma que esto me dé 1. ¿Verdad? Si no da 0, simplemente divido entre lo que me dio y obtengo un polinomio que evaluado en ese valor da 1. ¿Ok? Entonces, tengo una colección, ¿verdad? Q1, Q2, Qs de x son polinomios que valen 1 en el lambda correspondiente y valen 0 en el resto. Entonces, noten qué es lo que voy a hacer. Y aquí está la parte ingeniosa. Voy a definir un nuevo polinomio, que es simplemente la suma de todos los anteriores. Entonces, veamos propiedades que tiene este polinomio. Primero, ¿cuál es su grado? Estoy sumando. Q1 es un polinomio de grado S-1. Q2 es un polinomio de grado S-1. Todos los polinomios que estoy sumando tienen grado exactamente S-1. Entonces, ¿cuál es el grado de esta suma? Vamos a ver en el chat. Dice la compañera que S-1. Ahora, noten que el grado de este polinomio podría ser S-1, pero en general es más pequeño. ¿Por qué? Porque puede ser que, ¿verdad? Este polinomio empieza con x a la n-1. Este tal vez empieza con menos x a la n-1, ¿verdad? Yo no sé si al evaluar, si esta constante, por ejemplo, me va a introducir o un 1 o un menos 1, ¿verdad? O algo de ese estilo. Entonces, podría haber cancelación. Entonces, lo que sé con certeza es que el grado es más pequeño que cualquiera de los grados individuales. ¿Verdad? El grado no puede subir, pero sí puede bajar. ¿Verdad? Puede bajar en caso de que exista cancelación. Entonces, el grado es más pequeño. Ahora, noten que si ustedes evalúan ese polinomio, por ejemplo, en lambda 1, ¿cuánto les da? Sí, en lambda 1 da 1 y el resto da 0, o sea que esto da 1. ¿Cuánto da ese polinomio evaluado en lambda 2? Bueno, ahora, el segundo da 1 y el resto dan 0. O sea que la suma da 1. Y así en general, ¿verdad? Cuando usted evalúa en una de las raíces, de uno de los valores propios de A, hay uno de los factores, uno de los sumandos, que da 1 y el resto da 0. Es decir, que evaluado en cada uno de esos valores propios, obtengo exactamente 1. Entonces tengo un polinomio de grado S-1 que es igual a 1 en S valores, ¿verdad? Entonces, note que
el polinomio Qx menos 1 es de grado menor o igual que S menos 1, porque restarle una constante no va a cambiar el grado del polinomio. Y este polinomio Qx menos 1 tiene al menos S raíces, ¿verdad? Esta raíz, todos los valores propios de A son raíces de este polinomio. Entonces, ¿qué pueden decir ustedes acerca de un polinomio que tiene grado S menos 1 o menor y que tiene S raíces? ¿Verdad? Existe, por ejemplo, digamos, existe un polinomio de grado 2 con 3 raíces. No, ¿verdad? Por el teorema del factor, de nuevo, estamos trabajando sobre un cuerpo. El teorema del factor en este conjunto dice que un polinomio de grado S menos 1 tiene a lo sumo S menos 1 raíces. Entonces, ¿cómo sería esto posible? Esto está sucediendo, ¿verdad? Yo no hice aquí ninguna suposición como para haber llegado a alguna contradicción. Entonces, ¿cómo es posible que este polinomio tenga más raíces que, digamos, que el máximo que tendría si su grado fuese, por ejemplo, S menos 1? ¿Qué concluimos a partir de esta observación? Que es 0. Que es 0, correcto, ¿verdad? El polinomio 0, de hecho, no se le define su grado, ¿verdad? O, bueno, si se le define como menos infinito, ¿verdad? Entonces, en todo caso, para cualquier forma de definir el grado del polinomio 0, es la única forma, ¿verdad? La única forma de que este polinomio tenga más raíces que lo que tiene permitido es que sea 0, ¿verdad? Porque el polinomio 0 vale 0 en todo lado, ¿verdad? Entonces, Q de X, ese polinomio que acabamos de definir, es realmente el polinomio 1, la constante 1. Es decir, que realmente sí existe mucha cancelación, ¿verdad? La X a la S se cancela, todas, el X cuadrado, todo se cancela y únicamente me queda 1. Entonces tenemos, ¿verdad? La siguiente, voy a copiar de nuevo, ¿verdad? Q1 de X más Q2 de X más QS de X es una forma de expresar A1. Esto es lo que usualmente se le llama, y esto aparece en muchos contextos de la matemática, una partición de la unidad. Partición de la unidad. Bueno, noten que esta expresión polinomial, ¿verdad? La puedo expresar ahora como una expresión, digamos, matricial. Si yo reemplazo la X por la matriz A, si yo reemplazo la variable X por la matriz A, pues obtengo una partición de la matriz identidad. Estoy escribiendo la matriz identidad de tamaño n por n como una suma de ciertas matrices, ¿verdad? Y en particular, si yo multiplico esta expresión que está arriba por v, ¿verdad? multiplicando por v, del lado izquierdo tengo cierta matriz. Entonces, si multiplico esa matriz por v, me va a quedar q de A1 por v más Q1, 2 de A multiplicado por V, etcétera. Me va a quedar cada una de esas matrices multiplicado por el vector V, y esto me tiene que dar la identidad multiplicada por el vector V, o sea que me da V. Entonces, vea qué es lo que tengo. Tengo que yo puedo expresar a V como suma de estos S elementos. Ahora, yo quería hacer algo muy parecido a eso, ¿verdad? ¿Dónde está? Acá. Yo quería expresar mi vector arbitrario V como suma de ciertos S elementos, pero con la condición de que cada sumando pertenezca a este espacio vectorial. Entonces, veamos que realmente, para probar lo que quería demostrar, bastaría
bastaría mostrar o verificar, bastaría verificar que cada uno de estos sumandos pertenece al espacio vectorial apropiado. Entonces bastaría verificar que QI evaluado en la matriz A multiplicado por V pertenece al espacio vectorial W sub I. Es lo que yo quería hacer. ¿Quién es el espacio vectorial W sub I? Era el núcleo, el kernel, de la matriz A menos lambda I por la entidad. Entonces, un elemento pertenece a este subespacio si al multiplicar por esta matriz da 0. ¿Verdad? Esto es sí, solo sí. Si A menos lambda por QI por V es 0. Ahora, ¿por qué esto es cierto? ¿Quién era Q? Q era el polinomio. ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Aquí está. Q es el polinomio al cual yo le quité el factor X menos lambda I. Es decir, tal vez si yo le devuelvo el factor lambda I a QI, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo el polinomio mínimo de A. Bueno, multiplicado por una constante, ¿verdad? En particular, si yo evalúo en A ambos lados, aquí me quedaría A menos lambda I por la identidad multiplicado por QI de A. ¿Cuánto es? Y es el polinomio mínimo evaluado en A. Es decir, esto da la matriz 0. Entonces, si esto da la matriz 0 multiplicado por cualquier V, multiplicado por cualquier V, tiene que dar el vector 0. Entonces, noten que si nos devolvemos, este producto es 0. ¿Por qué? Porque esto es el polinomio mínimo multiplicado por una constante. Esto es CI multiplicado por el polinomio mínimo de A, evaluado en A, eso multiplicado por V. Y solamente ese factor es 0. O sea que esto es 0. Entonces, yo le quité a Q, o sea, Q es el polinomio mínimo donde le quité el factor que lo anula. Bueno, si se lo devuelvo, de fijo da 0. Bueno, eso es lo que yo quería probar. Yo quería probar que yo podía descomponer mi elemento genérico, un elemento arbitrario del espacio vectorial, como una suma de elementos que pertenecen a cada uno de estos subespacios vectoriales. Bien, entonces, eso es exactamente lo que yo quería mostrar. Esto implica, ¿verdad? Esto implica, como dijimos antes, que A es diagonalizado. ¿Sí? Pues, este teorema es muy interesante, ¿verdad? Creo yo que, ¿verdad? De nuevo, utilizamos una condición meramente algebraica, ¿verdad? Que es que el polinomio mínimo se factorice como producto de factores lineales distintos para concluir algo completamente geométrico. Y la conexión que existe entre esas dos, ¿verdad? Entre la geometría y la álgebra, perdón, y básicamente podemos decir que es este resultado que está acá. El haber descompuesto la identidad como una suma de estos polinomios, de estos factores, creo que me permitió llegar a esta conclusión. Entonces, aquí, este es el ingrediente que me interesaba, digamos, repasar o resaltar de esta demostración. ¿Verdad? La conexión entre el álgebra y la geometría es precisamente esta propiedad acerca de este conjunto. ¿Verdad? Yo logré expresar un polinomio, el polinomio 1,
como cierta suma o cierta descomposición de esta manera, y eso fue lo que me permitió llegar a esta conclusión acerca de un objeto geométrico, como lo es, ¿verdad?, un vector de escala n. ¿Verdad? Esto es, de nuevo, entonces tengo un objeto algebraico, como es un polinomio, y obtenemos una propiedad geométrica, ¿verdad?, del conjunto escala n. Ok. No sé si tienen alguna pregunta. Tal vez noten, vamos a, este teorema, sí, no sé, este teorema, lo puedo expresar tal vez de la siguiente manera. Dice lo siguiente. Si A es diagonalizable, bueno, ya sabemos que si A es diagonalizable, entonces su polinomio mínimo es producto de factores lineales distintos. Pero en particular esto implica, de hecho no es equivalente, pero sí lo implica, que su polinomio característico es un producto de factores lineales, posiblemente con repetición, ¿verdad? De nuevo, el polinomio mínimo divide al polinomio característico, y si las raíces, entonces son los lambda i, entonces los únicos factores posibles del polinomio característico tienen que ser los x menos y a ciertas potencias. Entonces, lo que dice el teorema anterior es que el espacio vectorial, voy a llamarlo V, pero estamos trabajando en escala n, yo lo puedo escribir como una suma, recordemos lo que significa la suma directa. ¿Alguien me podría tal vez recordar que cuando escribimos, vamos, qué significa cuando pongo, ¿por qué no pongo esto, no? No, pero ¿qué fue lo que demostramos nosotros? Nosotros demostramos que yo puedo expresar cualquier elemento como suma de elementos de estos subconjuntos. Ahora, estos subespacios son linealmente independientes, y eso es lo que usualmente indicamos con este símbolo, ¿verdad?, que llamamos la suma directa. Entonces, la suma, realmente eso es lo que quiere decir, ¿verdad?, que los elementos se pueden expresar de esa manera, pero la suma directa significa que los sumandos son independientes, bueno, linealmente independientes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el teorema anterior lo que me dice es que en el caso de una matriz diagonalizable, yo puedo descomponer el espacio vectorial ambiente, el espacio vectorial total, como una suma directa, ¿verdad?, de espacios invariantes, ¿verdad? Donde W sub i es el núcleo de A menos lambda i. ¿Sí? Entonces, la idea detrás de este teorema es, si usted conoce la factorización de este polinomio, usted puede decir algo de cómo representar en forma más sencilla. ¿Por qué en forma más sencilla? Note que estos Ws, ¿verdad?, claramente son subespacios vectoriales del espacio total, y en particular son más pequeños. Esto quiere decir en particular que si yo, como en el ejemplo anterior, si yo escojo una base para estos subespacios, cuando yo considero, por ejemplo, la representación matricial de la transformación de A respecto de esa base, así cambio las coordenadas, voy a obtener, bueno, por supuesto, una matriz, pero la independencia lineal de estos espacios quiere decir que obtengo
¿verdad? Bloques, ¿verdad? Tengo un bloque, bueno, en este caso estamos haciendo que es diagonal, entonces aquí voy a obtener un bloque diagonal asociado a lambda 1 y 0 en resto. Voy a obtener un bloque, en este caso estamos asumiendo que es diagonal, entonces voy a tener un bloque diagonal, pero 0 en el resto. Y así sucesivamente voy a obtener un bloque diagonal, que estoy asumiendo que es una matriz diagonalizable, asociado a el valor propio lambda s, pero 0 en el resto. Entonces, la independencia lineal de estos espacios vectoriales junto con su ¿cómo se llama? Invarianza bajo A, me dice que obtengo una matriz con muchos ceros, básicamente, ¿verdad? Entonces, este teorema, ¿verdad? Lo importante es que me está diciendo que en este caso particular de una matriz diagonalizable, puedo representarla mediante una forma sencilla, ¿verdad? Que es la forma más sencilla que hemos estudiado hasta el momento. Bueno, ¿qué pasa en general? ¿Qué pasa si no parto del hecho de que la matriz sea diagonalizable? Si no parto del hecho de que la matriz es diagonalizable, yo no sé precisamente que el polinomio mini característico tenga esta forma. Entonces, analicemos qué pasa en general para un polinomio cualquiera. Entonces, si yo tomo un polinomio cualquiera, voy a llamarlo P, si P de X es un polinomio cualquiera con coeficientes en cuerpo, entonces, veamos qué pasa con el siguiente subespacio. ¿Verdad? En el ejemplo anterior, estamos tomando el polinomio característico o el polinomio mínimo, ¿verdad? En ambos casos, el polinomio característico y el polinomio mínimo valen 0 si yo lo evalúo en la matriz A. Entonces, esto es el núcleo de ese polinomio. ¿No? Entonces, en el caso anterior, el espacio total es el núcleo de cierto polinomio en A. Bueno, yo podría haber hecho exactamente el mismo análisis con cualquier polinomio. Ya esto muy posiblemente sea un espacio más pequeño, ¿verdad? Más pequeño que todo V. Pero yo podría decir, bueno, ¿qué pasa con este W? ¿Sí qué? Bueno, sí conozco una factorización de ese polinomio. Entonces, si yo conozco que el polinomio P se factoriza, digamos, como producto de dos factores P1 y P2, aquí voy a asumir que esos polinomios son, digamos, coprimos, primos relativos, ¿verdad? Que el máximo común divisor de esos polinomios es 1, ¿verdad? No comparten factores, no comparten divisores en común. Entonces, quiero hacer exactamente el mismo análisis, pero con dos cosas, con dos condiciones. Uno, el polinomio P podría ser cualquier cosa, y lo que conozco es una forma de simplificar algebraicamente ese polinomio, ¿verdad? Conozco dos de sus factores, y esos factores no comparten factores en común, divisores en común. Entonces, haciendo un análisis parecido al que hicimos en el teorema anterior, podemos demostrar, entonces, ese subespacio se puede simplificar también. ¿Cómo? Como una suma directa asociada a cada uno de esos factores algebraicos. O sea, estoy construyendo un objeto geométrico a partir de información algebraica del polinomio original. Entonces, ¿dónde? W sub I es el núcleo de algo más pequeño, ¿verdad? De los factores P. ¿Ok? Entonces, vea que estoy obteniendo cuando escribo la suma directa, estoy diciendo dos cosas. Uno, todo elemento de W se puede expresar como suma de elementos de cada uno de esos sumandos. Y además, estos elementos son disjuntos, son linealmente independientes. Entonces, veamos cómo podríamos demostrar este resultado, ¿verdad? Que es muy parecido al teorema anterior, pero donde este polinomio es cualquier polinomio y lo que conozco es una factorización, ¿verdad? No tengo por qué asumir que son factores lineales ni mucho menos.
Entonces, ¿cuál fue la herramienta que utilizamos en el ejemplo anterior para llegar a la conclusión de que sí, que en efecto obtenemos una descomposición de esta manera? Y la herramienta que utilizamos fue precisamente esta partición de la unidad. Yo logré, a partir de la factorización del polinomio mínimo, logré encontrar cierta partición de la unidad que me permitió demostrar entonces esta descomposición. Entonces, yo quisiera formar una partición de la unidad con los elementos que tengo. Ahora, yo no conozco los factores en los cuales se factoriza mi polinomio. Lo que conozco es que su máximo común divisor es 1. Bueno, si yo conozco que el máximo común divisor es 1, puedo aplicar, por ejemplo, el lema de Besura o el algoritmo de la división euclidia. Entonces, recordemos que en general, cuando tengo un máximo común divisor, en este caso, sobre polinomios, al igual que para los enteros, existen, otra vez, si el máximo común divisor del polinomio P1 y el polinomio P2 es 1, entonces existen polinomios, llamémoslos, que llamamos A1 y A2, existen polinomios que me permiten expresar el máximo común divisor como una combinación de P1 y P2. ¿Ok? Bueno, si yo llamo a este polinomio que está acá, lo llamo Q1, y a este polinomio que está acá lo llamo Q2, vean, entonces tengo que Q1 más Q2 es 1. Es decir, esto me da una partición de la unidad exactamente como en el caso anterior. Okay, veamos que entonces esto me da la descomposición que yo quería. Entonces, por ejemplo, bueno, de nuevo, esto implica que la matriz identidad es Q1 de A más Q2 de A. ¿Qué pasa si yo multiplico, como hicimos en el caso anterior, esta expresión, pero por un elemento de W1? Si yo multiplico esta expresión anterior por, llamémosle un W sub 1 que pertenece a W sub 1. ¿Quién era W sub 1? W sub 1 es el núcleo de un factor, del factor P1 de A. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico por W1? Del lado izquierdo, ¿qué me va a quedar? Del lado izquierdo me va a quedar, pues, W sub 1. ¿Y del lado derecho qué me queda? Bueno, pues quedámoslo. Q1 de A multiplicado por W sub 1 más Q1 de A multiplicado por, perdón, 2 multiplicado por W sub 1. ¿Cuánto es cuánto es esto que está acá? ¿Cuánto es Q2 de A multiplicado por V sub 1? ¿Cuánto es Q2 multiplicado por un elemento que está en W sub 1? ¿Qué es
Q sub 2. Q sub 2 tiene el factor P sub 2 más algo. Y si yo sé que W sub 1 tiene básicamente P sub 1, entonces note que esto es 0. ¿Verdad? Es decir que W sub 1 está en... Ah, no, perdón. Pues, voy a decir incorrectamente, pues, bueno, a ver, veámoslo así. El polinomio P divide a P sub 2 por Q1, ¿no es cierto? Y también a lo ¿verdad? P divide a P sub 1 Q2. Vea, P, ¿qué es P? P es P1 por P2. Entonces, entonces así, P1 por P2 divide a este polinomio. ¿Y sí? P2 está acá y Q1 tiene a P1. O sea que esto es, de hecho, esto es P1, P2 por A1. Y esto es P1 por P2 por A2. Entonces, claramente, P es un factor de estos productos. Y si P divide a estos factores, entonces anula a todos, digamos, PU, así. Si yo tengo algo que es anulado por Q, solo me falta P2, Q2 para anularlo, ¿verdad? Entonces, si le añado P2, anulo a lo que ya anulaba P1. Esto es parecido a lo que hicimos en el caso anterior, ¿verdad? Yo le quitaba un factor, entonces si se lo devolvía, lo volvía a hacer. Entonces, note que esto vale 0. Entonces, esto quiere decir que si yo multiplico por W1, esta parte se cancela y me queda entonces que W1 es Q1 de A por W1. Similarmente, pero no lo voy a escribir, tengo poco espacio, W2, si yo agarro un elemento que vive en W sub 2, entonces es lo mismo que Q1 de A por Q2 de A por W sub 2. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro un elemento cualquiera. ¿Qué pasa? Yo agarro un elemento cualquiera del espacio vectorial de W. Entonces, si W es un elemento cualquiera de ese espacio vectorial W, ¿quién era W? Esto es el núcleo de P de A, ¿verdad? Es decir, P de A multiplicado por W es 0. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro ese W y lo multiplico por la partición de la unidad. Pero la partición de la unidad que teníamos era esta. Entonces yo multiplico, del lado izquierdo me va a quedar W. Del lado derecho, ¿qué me va a quedar? Q1 de A multiplicado por W más Q2 de A multiplicado por W. Ahora, note que este elemento pertenece ¿a quién pertenece? ¿A W1 o W2? Si yo multiplico por P1, multiplico por P1, pregunta, vamos a ver si están poniendo atención. ¿Este elemento pertenece a W1 o pertenece a W2? Deme un segundo que tengo una llamada importante.
de ahora sí, disculpen, es que mi hija está en el hospital y me estaban llamando, entonces tengo que contestar. Ok, la pregunta que le estaba haciendo, ¿este elemento pertenece a W1 o pertenece a W2? ¿A cuál de los dos? Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, Sí. más bien, ¿se puede devolver un toque a la anterior? Ujú. Porque si W1 pertenece al kernel de P1A y Q1 es un A1 por un P1, ¿verdad? Entonces, el primer término de, digamos, cuando dice W1 igual a Q1A, W1 y así, el primer término no es el que debería ser cero, porque W1 está en el kernel. Vamos a ver, yo tal vez lo dije al revés, vamos a ver. Si W1 pertenece a W1, por definición, tal vez voy a borrar un poco de cosas, a ver si lo dijimos bien. Entonces, esto implica por definición, ¿verdad? Que P1 a W1 es 0, ¿verdad? Eso es por Ajá, definición. sí, Y entonces, entonces sí, correcto, lo dije al revés, ¿verdad? Es este el que da 0, ¿verdad? Así, sí, ¿verdad? sí, exacto, Sí, sí, correcto. Sí, gracias, muchas gracias. Lo dije al revés, ¿verdad? Esto sí está bien, ¿verdad? Vamos a escribirlo así, ¿verdad? W1, bueno, 1, ¿verdad? Es por la descomposición, la partición de la unidad que está aquí, sería Q1 de A por W1 más Q2 de A por W1. Entonces, lo que acabamos de decir es que únicamente el factor P1 ya mata esta parte. Entonces, claramente mata a Q1. Entonces, esto es 0. Entonces, nos quedaría que W1 es Q2 de A por W1. Así, ¿verdad? Creo que hubiese sido tal vez más conveniente llamarlos distintos, ¿verdad? Si llamo a este Q2 y a este Q1, pues ciertamente tengo una descomposición una partición de la unidad. Pero entonces ahora sí me quedan los índices apropiados, ¿verdad? Porque entonces, si W1 está en W1, entonces P2 mata a W1, ¿está bien, verdad? Y entonces, aquí sería un Q1, ¿verdad? Le di vuelta a los índices para que quedaran alineados, ¿verdad? Sí, lo podríamos escribir de la otra forma como estaba antes, pero entonces tenemos que estar siempre dándole vueltas a los índices. Entonces, si al polinomio que llamo Q2 es este, y el polinomio que llamo Q1 es este otro, entonces ahora sí, si W1 pertenece, digamos, si un elemento pertenece a W1, entonces es anulado por el otro. Y en particular, es lo mismo, digamos, esto es como es como si este polinomio fuese la identidad en ese subespacio. ¿Verdad? Esto me dice que si yo agarro este elemento, o cualquier elemento de W1, y lo multiplico por esta matriz, obtengo la identidad, obtengo el mismo. Entonces, este elemento pertenece ¿a quién? Ahora sí. Si lo multiplico por el otro P, lo mato. Entonces pertenece a W2, ¿verdad? Así es. Y si lo multiplico, no, con el cambio se queda bien, ¿verdad? Q1, Q1 es este, P2. Entonces, si lo multiplico por P1, está en W1. Ok, ok. Así está bien, ¿verdad? Bueno, cualquier cosa, les dejo que revisen los detalles. Con el cambio que hicimos de los índices, este pertenece a W1 y este pertenece a W2. ¿Verdad? Si yo a Q1 lo multiplico por P1, vamos a ver, si a Q1 lo multiplico por P1, Q1 es este. Entonces, si lo multiplico por P1, es un múltiplo de P, entonces vale 0.
Correcto. Entonces está bien, ¿verdad? Entonces, esto me dice que yo puedo expresar cualquier elemento del espacio, de este kernel, como una suma directa de elementos de W1 y W2. ¿Ok? Entonces, el argumento anterior que hicimos en el caso diagonalizable se basaba en que a partir del polinomio mínimo, que yo lo conocía, yo podía crear una partición de la unidad y entonces encontrar la descomposición geométrica donde obteníamos una simplificación. ¿Verdad? Entonces, ahora lo que estamos diciendo es, bueno, en general, yo podría haber hecho exactamente lo mismo para cualquier polinomio. Ya que aquí no estoy asumiendo que ese polinomio se factorice como producto de factores lineales, ni mucho menos. Simplemente, bueno, agarre su polinomio, factorícelo de alguna forma, eso me permite simplificar, digamos, descomponer el espacio total, bueno, núcleo menos, como suma de dos espacios más pequeños. Claramente este argumento lo podemos pues generalizar, ¿verdad? A más factores. Si yo tengo que el polinomio P, que puede ser cualquier polinomio, se factoriza como producto de ciertos factores, ¿verdad? Dado con el máximo común divisor de cada uno de cada pareja de ellos, ¿verdad? PI y PJ igual a 1, entonces yo puedo crear una partición de la unidad. ¿Cómo? Bueno, exactamente igual que en el caso anterior. Y esto me va a dar una descomposición del núcleo de P. Entonces, si W es el núcleo de esta matriz, esto se va a poder descomponer como una suma directa, donde cada W sub I es el núcleo del factor correspondiente. Factor correspondiente. Okay. En particular, ¿verdad? Noten que yo podría aplicar este argumento al polinomio característico. Entonces, ¿qué pasa si yo considero el polinomio, bueno, de hecho, voy a considerarlo como polinomio mínimo, que es más pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo conozco el polinomio mínimo? En particular, si yo le aplico esto al polinomio mínimo de A, donde no necesariamente voy a encontrar una descomposición en factores lineales, pero definitivamente por el tema fundamental de la aritmética en el anillo de polinomios, yo lo puedo expresar como un producto de factores irreducibles, posiblemente con algunas multiplicidades. Entonces, esto es cierto, ¿verdad? En cualquier contexto. Yo puedo factorizar un polinomio como producto de factores irreducibles. Polinomios irreducibles. Distinto, ¿verdad? Entonces, ahora, si en este caso, el kernel, por definición, del polinomio mínimo de A, es todo el espacio vectorial, es V. Y lo que me dice el argumento anterior, inductivamente, es que entonces yo puedo descomponer como una suma directa, donde cada uno de esos factores, W sub I, es el núcleo de uno de los factores. Y esto es lo que ustedes, ¿verdad? Este es el teorema de la descomposición primaria. Descomposición primaria. ¿Verdad? Esto que está acá es el teorema de la descomposición primaria que les asigné la lectura, la clase del viernes. Entonces, de nuevo, vean lo que está diciendo.
Si yo conozco una factorización del polinomio mínimo, ¿verdad? Esto es un objeto algebraico, polinomio. Esa factorización algebraica me permite descomponer el espacio vectorial, o sea, un objeto geométrico, en bloques, ¿verdad? Noten, tal vez aquí no lo puse, ¿verdad? Cada uno de estos factores W sub I es invariante bajo A. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted multiplica, por ejemplo, un elemento de este conjunto por A, sigue siendo un elemento de A, ¿verdad? Si este polinomio ya lo hacía 0, multiplicarlo por una potencia más de A, lo va a seguir haciendo 0. Eso no va a cambiar. Entonces, si yo lo multiplico por este polinomio, este polinomio son potencias de A. Entonces, multiplicarlo por otra potencia de A no va a hacer que deje de ser 0. Entonces, estos conjuntos son A invariantes. De nuevo, entonces, esto tiene como consecuencia que si yo represento a A en una base formada por, donde cada uno de estos B sub I es una base para W sub I, entonces esta representación va a ser una representación diagonal en bloque, ¿verdad? Entonces, cuando yo multiplico los elementos de la base de B1 por A, obtengo algo que únicamente depende de esos elementos. Entonces, para todas las demás coordenadas me va a quedar 0. Cuando yo multiplico por A los elementos de la base para B2, la parte con B1 los mata, ¿verdad? Mata la parte con B1 y entonces únicamente me va a quedar un bloque que va a depender de los elementos de B2 y el resto, 0. Entonces, en general, esto me va a dar una descomposición sencilla donde la gran parte de la matriz es 0 y únicamente va a tener representación en la parte asociada. Esto va a corresponder a WS, esto va a corresponder a W1, W2, etc. Y esta representación no depende de que yo encuentre raíces del polinomio mínimo. Entonces, esta descomposición va a ser válida en cualquier cuerpo. En cualquier cuerpo. O sea, yo a ustedes el viernes les di una matriz 5x5, una matriz 5x5, y les pedí precisamente que hicieran esto, ¿verdad? Que encontraran una descomposición en bloque, de esta manera. ¿Cómo se hacía? Bueno, ustedes consideran el polinomio característico, puede ser el polinomio característico, el polinomio mínimo. En aquel caso yo escogí una matriz que no fuese diagonalizable y más aún que no tuviera que no tuviera valores propios. Entonces, no podemos utilizar una factorización en términos de las raíces del polinomio característico. Entonces usamos, por ejemplo, en este caso usamos el polinomio característico y esto se factorizaba como algo de grado 3 por algo de grado 2, algo cúbico y algo cuadrático. Entonces, si ustedes consideran, esto lo llamamos, no sé, P1 y esto lo llamamos P2, entonces uno calcula cuánto es P1 de A, es una matriz, a esta matriz le calculamos el núcleo, esto me va a dar una base, ¿verdad? Digamos, V1, V2 y V3, y respecto de esas coordenadas, multiplicar por A mata lo que va aquí abajo. Entonces me queda únicamente algo, digamos, en dimensión 3, por decirlo de alguna forma. Hacemos lo mismo con P2, que tenía grado 2, y entonces vamos a tener dos vectores, digamos, V4 y V5, que es independiente de la parte que anula P1. Entonces aquí a 0.
y por lo tanto me quedaría únicamente una matriz cuadrada, 2 por 2, de dimensión 2, estamos con estos ceros acá, y por lo tanto la representación matricial, o el cambio de base, me da una matriz diagonal por bloque. Y note que de nuevo esto no ocupa que yo conozca las raíces de estos polinomios. En el caso que les di la semana pasada, estos eran irreducibles, ¿verdad? Irreducibles sobre Q. Entonces, la matriz de cambio de base que me permite hacer esto es sobre Q. De nuevo, uno podría, si se pasa a los números complejos, y lo más probable es que estos polinomios se factoricen por completo, en cuyo caso la matriz sobre los números complejos sería diagonalizable. Bueno, pero a veces es mejor mantenerse sobre el cuerpo que uno está trabajando, ¿verdad? ¿Para qué se va a ir hasta los números complejos si ya sobre el Q existía una representación pues relativamente más sencilla, ¿verdad? Ya que estos sean puros ceros, realmente me da una descomposición más sencilla de una representación matricial más sencilla. Entonces, este es el teorema, el teorema de descomposición primaria. Si yo conozco una factorización en producto de irreducibles del polinomio mínimo, entonces conozco una descomposición geométrica del espacio vectorial. Y en particular, cuando considero las matrices de cambio de base, obtengo una representación por bloques. Ese es el teorema de la factorización primaria. No sé si tienen alguna pregunta. Vean, de nuevo, vean lo interesante de que lo que en el fondo, lo que me permite hacer estas descomposiciones o estas particiones de la unidad es el algoritmo de la división euclidia, ¿verdad? Usar el lema de Bézout es lo que me permite hallar este tipo eh, de descomposición de la unidad. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Tal vez como una observación, ¿verdad? Nada más para si alguno de estos factores irreducibles, ¿verdad? Si alguno de estos factores PI es lineal, ¿verdad? Entonces, tal vez, voy a poner aquí. Si alguno de esos factores es lineal, si, digamos, PI es lineal, o sea, que es de la forma X menos lambda I, y por lo tanto, este bloque empieza con lambda, por ejemplo. O sea, si tengo un valor propio, si tengo un vector propio, si tengo un vector propio asociado a algún lambda, si tengo un propio, entonces este bloque realmente lo puedo hacer triangular, ¿verdad? Tomando una base de vectores propios generalizados, es decir, elementos que cumplen con que X, bueno, A menos lambda I a la MI, será. Entonces, una base, para el caso en que algún factor irreducible sea lineal, posiblemente alguna potencia, pues podemos hacerlo triangular escogiendo, ya hemos visto cómo, una base de vectores propios generalizados. ¿Cómo? El primero es simplemente un vector propio. El segundo se encuentra resolviendo un sistema no homogéneo con el vector propio anterior y así sucesivamente, de forma que obtengamos una matriz triangular superior. Entonces, en el caso particular de que no tengamos que ir hasta los números complejos, ¿verdad? En caso de que alguno de los factores tenga una raíz, entonces ese bloque en particular se puede inclusive mejorar mediante una matriz triangular. Sobre los números complejos, eso me permite deducir que toda matriz, toda transformación lineal es triangulable. ¿Pero por qué? Porque todos los factores lineales, todos los factores irreducibles son de grado 1. Ok. ¿Alguna pregunta?
Ok, entonces, en general, ¿verdad? En general, por ejemplo, sobre los números, sobre los números racionales, ¿verdad? En general, entonces, vamos, ¿qué es lápiz? En general, digamos, sobre los números racionales, el polinomio mínimo no se factoriza de forma, digamos, de forma como producto de factores lineales. El polinomio mínimo de una matriz, una transformación lineal, no se factoriza, ¿verdad? O no tiene factores lineales. No tiene factores irreducibles de grado 1. Entonces, todo el argumento que estamos haciendo, pues vamos a poder simplificar la matriz en bloques, pero hay bloques que a priori no los podemos reducir mediante ese tipo de argumento, ¿verdad? Entonces, de nuevo, en el ejemplo que les dejé de ejercicio, para una matriz 5 por 5, uno puede reducir, ¿verdad? De pasar de 25 entradas no nulas, pasamos a un bloque con 9 y a un bloque con 4, tenemos 13 entradas no nulas. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿qué podríamos hacer para este caso? Vamos, esta matriz 3 por 3 que tengo acá, si el factor cúbico es irreducible, no la puedo simplificar mediante las herramientas que hemos estado discutiendo. O sea, la matriz 5 por 5 la puedo reducir en 2 bloques, cada uno más sencillo que la original. Pero esos bloques ya en sí no los podría simplificar aplicando las mismas herramientas que hemos estado estudiando. Entonces, lo que queremos hacer ahora es, para el caso, para factores irreducibles, arbitrarios, ¿verdad? Arbitrarios, cómo simplificar ese bloque, ¿no? El teorema de descomposición primaria me dice, bien, usted puede simplificar factor por factor. Ahora, la forma de cada factor va a ser arbitraria, en tanto el polinomio, el factor irreducible podría ser arbitrario. Entonces, ¿qué podemos hacer para cada uno de esos cuando el polinomio mínimo cuando el polinomio mínimo es irreducible? Y entonces aquí entra aquí entra la idea de utilizar lo que se llaman vectores cíclicos. Entonces, vamos a usar la idea, el concepto de vectores cíclicos. Es el capítulo, creo que es el 7.2, que les asigné la clase de ayer. Pues chica, tengo 3 páginas escritas de la parte de vectores cíclicos. No sé. Bueno, tal vez son las 10:22. Hoy terminamos a las 10:40. Entonces, tratemos de aprovechar hoy un poquito el tiempo, al menos para dar la definición de vectores cíclicos y dejamos el resto para el jueves. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea es que, ¿verdad? Yo tengo una matriz A. En general, estamos suponiendo, ¿verdad?, que el polinomio mínimo no tiene ninguna propiedad especial, ¿verdad? Va a ser un polinomio que no se factoriza, de forma que no puedo hacer ninguna simplificación a partir de esa factorización. Entonces, si tengo una matriz A y yo quiero representarla de una forma más sencilla, pues una idea es la siguiente.
Vamos a intentar encontrar una base utilizando las potencias de A. ¿En qué sentido? Voy a escoger un vector v distinto de 0, arbitrario. Ahora vamos a ver, después vamos a ver que en general podríamos hacer una escogencia mejor, pero al principio lo que vamos a hacer es escoger un vector arbitrario del espacio ambiente. Y vamos a considerar lo siguiente. Y considere la siguiente lista de vectores. El primero es el vector que yo escogí. Después multiplico ese vector por la matriz que me dieron. Multiplico otra vez por la matriz original y así sucesivamente. Entonces, este procedimiento eventualmente me va a dar un conjunto linealmente dependiente. ¿Por qué? Sí, porque estamos trabajando sobre el espacio vectorial K a la n, ¿verdad? Vemos que A es una matriz n por n. Entonces, esta lista de elementos es una lista de, digamos, de columnas, todas las cuales viven dentro de este espacio vectorial. Ahora, este espacio vectorial tiene dimensión finita, tiene dimensión n. Es decir, que este procedimiento eventualmente me va a dar una lista con dependencia lineal. Inclusive, de hecho, de fijo, si llego hasta a la n, por v tengo n, de hecho, n menos 1, ¿verdad? N menos 1, tendríamos n, con el primero, tenemos n, bueno, de hecho, sí, perdón, voy hasta a la n, tengo n más 1 elementos, y una lista de n más 1 elementos necesariamente es linealmente dependiente. Esto quiere decir que yo siempre voy a obtener una lista, vamos, si llego hasta el último elemento que no hizo que fuera linealmente dependiente, siempre puedo escoger, siempre puedo escoger un K definitivamente menor que N, tal que este conjunto V, A por V, A cuadrado por V, etcétera, hasta a K menos 1 por V sea linealmente independiente. Entonces, siempre puedo escoger un K, digamos, maximal. Un K maximal que haga que este conjunto sea linealmente independiente. ¿Cómo lo encuentro? De nuevo, voy calculando potencia por potencia y la primera vez que el conjunto se convierte en linealmente dependiente, me devuelvo. Entonces, el más grande que haga esto. Eso quiere decir que el siguiente, ¿verdad? El siguiente va a ser combinación lineal de estos elementos. Es decir, el elemento AK de V lo voy a poder expresar como una combinación lineal de potencias de A multiplicadas por V. Entonces, voy a poner los negativos, voy a ponerlos con menos porque lo quiero pasar a sumar. Entonces, va a ser como una constante multiplicada por el primero, más una constante multiplicada por el segundo, más, bueno, menos una constante multiplicado por el último de este conjunto. Esto me dice que esta potencia es combinación de las potencias anteriores. Entonces, esto quiere decir en particular, voy a pasar a sumar, ¿verdad? Que a la k por v más, por eso los puse con menos para pasar a sumar, más a la k menos 1, a la k menos 1 por v, etcétera, ¿verdad? Esta suma, cuando paso todo al lado izquierdo, a 1 por a por v más a 0 por v es el vector 0. Y en particular, ¿verdad? Si tomamos el polinomio x a la k más a k menos 1
x a la k menos 1, este polinomio que estoy obteniendo a partir de estos coeficientes, este polinomio anula, bueno, de hecho, ¿cómo es? Si definimos, voy a llamarle, este va a ser el polinomio, voy a utilizar una notación similar a la que utilizamos para matrices. Vea que este es, para cada v va a existir uno de estos, ¿verdad? Yo escogí este v arbitrario, creé esta lista, a partir de esta lista encontré una combinación no trivial que hacía esto. Entonces, esta construcción sirve para cada elemento. Entonces, esto lo voy a llamar mínimo de U, lo podría llamar mínimo de V, pero depende de A, ¿verdad? Entonces, este polinomio anula, o satisface, que el mínimo de A de V de A multiplicado por V es 0. ¿Por qué uso la notación similar a la anterior de mínimo? Bueno, si existe uno, que ya sabemos que existe, yo siempre puedo escoger el más pequeño. Entonces, estoy escogiendo, al igual que hicimos para matrices, el polinomio mónico más pequeño que hace de este producto 0. Esto se le llama usualmente el polinomio mínimo de V. Respecto de A. Antes de continuar, el polinomio mínimo de un elemento, ¿cómo se compara al polinomio mínimo de la matriz? Una observación. ¿Cuál es más grande, por ejemplo? Tenemos el polinomio mínimo de la matriz y tenemos el polinomio mínimo de un elemento respecto de esa matriz. ¿Qué relación existe entre esos dos? El segundo divide el primero. El segundo es más pequeño, ¿verdad? Entonces, sí, lo puse al revés, ¿verdad? Lo he puesto así, ¿verdad? Este divide, no, perdón, ¿cómo es? Sí, este divide a el mínimo de la matriz. ¿Por qué? Porque este satisface lo mismo, ¿verdad? El mínimo de A evaluado en A multiplicado por V es 0. Entonces, este elemento es uno de los que hace esto. Por lo tanto, el más pequeño tiene que ser un divisor. Entonces, correcto, ¿verdad? El mínimo de un elemento es más pequeño, o sea, divide, aquí lo estamos midiendo digamos, el orden aquí es el concepto de divisibilidad, divide a el uno que siempre lo cumple. Por ejemplo, el polinomio mínimo de A siempre lo cumple. Entonces, a partir de un elemento cualquiera, yo siempre puedo definir este polinomio. Entonces, ¿qué pasa en el caso extremo en que el grado del polinomio mínimo de un elemento es n? Y por la observación anterior, si este polinomio tiene grado n y divide al polinomio mínimo de A, tienen que ser iguales. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, eso me dice, bueno, me dice entre varias cosas, una cosa que me dice es que tienen que ser iguales. Pero tal vez más importante que eso, me dice lo siguiente: el conjunto V, A por V, etcétera, hasta A la n menos 1 por V,
es linealmente independiente, ¿cierto? Así fue como escogimos, ¿verdad? Escogimos de forma que ese conjunto fuese linealmente independiente. Si K es igual que N, entonces aquí me quedaría una N, pues este conjunto es linealmente independiente. Pero es linealmente independiente y tiene N vectores, N elementos. Es decir, es base. Entonces, si estamos en este escenario, que vamos a ver cuándo es que sucede. Si estamos en este escenario, esto es una base del espacio vectorial. ¿Cuál sería la representación matricial de A respecto de esa base? Sí, ¿cómo es que se calcula la matriz de coordenadas? Agarramos los elementos y los multiplicamos por A y calculamos sus coordenadas. Entonces, la primer columna de esta matriz sería agarrar este elemento y multiplicarlo por A, o sea que me daría el segundo elemento. Por lo tanto, sus coordenadas serían 0, 1 y el resto 0. ¿Verdad? Para representar a V multiplicado por A, únicamente ocupo el segundo elemento, o sea que la coordenada aquí sería 0, 1 y 0 en el resto. ¿Cuál es la segunda columna de esta matriz? Es agarrar el segundo elemento, multiplicarlo por A y calcularle sus coordenadas. Solo que multiplicar por A me mueve un espacio a la derecha. Entonces, la segunda columna sería 0, 0, 1 y 0 en el resto. Y así en general, ¿verdad? Agarrar el tercero y multiplicarlo por A me da el cuarto. O sea que la tercera columna sería 0, 0, 1, 0 y 0 en el resto. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, al multiplicar por A un elemento de la base, lo que me da es el siguiente. Entonces aquí me va a quedar puros unos por debajo de la diagonal. La diagonal me va a quedar 0, 0 por debajo 1. Ya, tal vez a ser un poco más como una, mejor las líneas, porque aquí no se confunde. Me va a quedar así. 0, 0, 1, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, ceros en la diagonal hasta llegar a, en el penúltimo caso, ¿verdad? Cuando estoy en el penúltimo caso, multiplico por A y me da el último. O sea, que aquí va a tener una columna de puros ceros, excepto la última posición donde es un 1. ¿Qué pasa cuando multiplico este elemento, que es el último de la base, o sea, sus coordenadas irían en esta columna, por A? Y cuando multiplico por A, me va a dar a n por v. Y lo que tengo que escribir aquí son sus coordenadas. Es decir, tengo que escribir las constantes que me permiten escribir a n por v como combinación lineal del resto. Bueno, eso fue exactamente lo que hicimos al principio. Ese elemento se escribe como combinación de las potencias anteriores de esta manera. Entonces aquí me va a quedar menos a sub 0, menos a sub 1, hasta menos a sub n menos 1. Entonces noten que en este caso, donde yo ni siquiera he intentado factorizar este polinomio, simplemente calculé esta lista, me di cuenta que tenía suficientes vectores generados a partir de la matriz A, y respecto a esta base, la matriz tiene esta forma. Sí, que es bastante más sencilla. Depende. Lo único que necesito conocer es el polinomio de ese elemento, el polinomio mínimo de ese elemento. Entonces, en este caso, obtenemos una matriz de coordenadas, una representación matricial, digamos, sencilla en el sentido, por ejemplo,
de que tengo muchos ceros, únicamente ocupaba conocer un elemento y el resto era multiplicación por A. Entonces, una multiplicación sencilla que es independiente, de la factorización del polinomio mínimo de A. De nuevo, eso es útil porque en general, pues si trabajamos sobre un cuerpo como los números racionales, pues ese polinomio podría ser perfectamente irreducible y no tendríamos una forma de simplificar ese bloque utilizando valores propios o vectores propios. Entonces, esta es básicamente la idea que queremos explotar. ¿Qué pasa si yo intento construir una base mediante múltiplos de la matriz? Bueno, en ciertos casos, ¿verdad? Esto no va a ser cierto siempre, ¿verdad? Esto no va a ser cierto siempre, pero si lo es, puedo escribir al menos ese bloque lo puedo simplificar considerablemente. Entonces, la idea es aplicar este procedimiento sucesivamente, ¿verdad? Agarro un vector, calculo todas sus potencias hasta llegar a un conjunto linealmente dependiente. Entonces, me devuelvo. Agarro ese conjunto. Ese conjunto me va a dar un bloque de esta manera. Entonces, los siguientes bloques voy a intentar aplicar la misma idea para irlos reduciendo y obtener una representación matricial de esta expresión por cada bloque. Y eso es lo que se va a llamar, vamos a ver más, vamos a ver el jueves, el teorema, digamos que eso se puede hacer, se llama el teorema de la descomposición, ya no primaria, como hicimos en el caso anterior, descomposición, no primaria, porque la primaria se refería a los divisores primos del polinomio mínimo, sino descomposición cíclica. ¿Verdad? ¿En qué sentido? Bueno, estos elementos se van a llamar elementos cíclicos, ¿verdad? Hacen un ciclo, ¿verdad? Y cuando multiplico por A, vuelve a empezar. Entonces, a este tipo de descomposición se va a llamar una descomposición cíclica. Y lo que vamos a ver es que siempre se puede hacer. O sea, siempre se puede hacer a partir de estos polinomios mínimos asociados a elementos. Entonces, esa es básicamente la idea de, de este teorema de descomposición cíclica. El jueves vamos a hacer la demostración de que este procedimiento se puede llevar a cabo, ¿verdad? Aún en el caso en que esto no ocurra. Si eso no ocurre, pues lo que nos va a quedar es una descomposición en bloques cíclicos. Bueno, porque esos bloques cíclicos son más sencillos de entender que la matriz original, ¿verdad? Esto quiere decir que en el ejemplo, por ejemplo, del ejercicio que les dejé, 5 por 5, a pesar de que estos polinomios eran irreducibles, uno podría llegar a una representación más sencilla. Bueno, así, 1, 0 aquí, 1 aquí, y lo que sea que haya sido el polinomio característico. O sea, este polinomio cúbico me va a quedar escrito acá con una columna, ese polinomio cuadrático me va a quedar 0, 1, y el polinomio cuadrático escrito como una columna. Y eso es mucho más sencillo que tener una matriz 3 por 3 arbitraria y una matriz 2 por 2 arbitraria. Ok, entonces, quedemos hasta acá, ¿verdad? Cualquier cosa, pues, no sé si tienen alguna pregunta. Estamos. Ok, entonces nos vemos el jueves. Yo espero ya que el jueves definitivamente terminar con este teorema de descomposición cíclica. No vamos a ver la demostración que hace el Hoffman, ¿verdad? Que el mismo texto acepta lo complicada que es, sino que vamos a ver una que me encontré, de hecho, en el mismo journal la misma revista de otro artículo que les comenté, que era el de que el grado de polinomio mínimo es a lo sumo n. El siguiente artículo que venía en esa revista
da una demostración bastante bonita de este resultado. Entonces, vamos a ver esa demostración, es mucho más corta y vamos a ver que es mucho mejor, mucho más clara de entender. Entonces, yo esperaría hacer eso el jueves y no sé si el viernes empezar con la forma canónica de Jordán o hacer un poco un brinco al capítulo de ortogonalidad y ver la composición de Jordán luego. Tengo que pensarlo. Entonces, quedemos hoy hasta acá y nos vemos el jueves. Voy a intentar calificar las tareas lo más pronto posible. Ya califiqué algunas, pero me faltan bastantes. Ok, entonces, nos vemos luego.